Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero comenzar haciéndote una pregunta referente a los estudios de ayer y de antier. ¿Por qué Dios fue tan severo con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, y con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento? Y hoy no sucede lo mismo. El título de hoy es Juicio demorado, sin temor. ¿Pero a qué se refiere? Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tal como hemos estado estudiando, hace más de 2000 años han transcurrido desde la resurrección de nuestro Señor Jesús y estamos a las puertas de los días finales antes de su regreso. Jesús dijo que conoceríamos la temporada, pero no el día ni la hora, como Él lo explicó en Mateo 24, versos 32 al 36. Y estamos viviendo en esa temporada. Las escrituras proféticas predicen cómo Dios revelaría su gloria en una forma poderosa al comienzo de la edad de la iglesia y otra al final de esa edad, justo antes de la segunda venida. Y el apóstol Santiago lo describió de esta manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, en Santiago 5:7. Notemos que Santiago se refiere tanto a la lluvia temprana como a la tardía. En Israel, la lluvia temprana caía y humedecía la seca tierra para el comienzo de la temporada de siembra. La lluvia ablandaba el terreno para que éste pudiera recibir el grano, el cual desarrollaría firmemente sus raíces. La lluvia tardía vendría justo antes de la cosecha y sería más apreciada porque ayudaba a madurar y prosperar el fruto. Y Santiago usó la lluvia física como una comparación para explicar la llegada de la gloria de Dios. La lluvia temprana cayó en el día de Pentecostés, tal como el apóstol Pedro lo confirmó en Hechos 2, 16 al 20, cuando él dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pedro usó el término derramaré cuando la terminología para la lluvia del cielo es caer. Podría haber dicho caer o bajar, pero él usó el término que hace referencia a la liberación del agua lluviosa. ¿Y quién mejor que Pedro para explicar el derramamiento de la gloria de Dios en el día de Pentecostés? No obstante, la explicación no se limita a lo que él estaba experimentando, ya que con el mismo aliento describe el derramamiento de la gloria de Dios junto con la manifestación del grande y glorioso día del Señor. Ese día del Señor grande y manifiesto no fue referido al tiempo en que Pedro vivió, sino a la segunda venida de Jesucristo. El Espíritu de Dios testificó a través de Pedro lo que él haría mucho tiempo después. Él ligó dos distintos periodos de tiempo en el mismo mensaje profético en las Escrituras. Si un gran derramamiento del Espíritu de Dios comenzó en el día de Pentecostés, eso es innegable, y Santiago lo llamó
la lluvia temprana. La gloria de Dios se manifestó y se propagó donde quiera que el Señor envió a sus discípulos con el Evangelio. Ninguna porción del mundo permanece desafectada de eso. Sin embargo, ese gran derramamiento no se expandió en un instante. Fue decreciendo gradualmente y ha disminuido a medida que los hombres han perdido la pasión por su presencia y su gloria. En lugar del amor y el temor que una vez ardió, ahora permanece el altar frío y sin vida de los deseos egoístas. Lejos de aquello, muchos han llegado a llenarse de actividades religiosas y doctrinas que una vez más enturbian, ensucian el propósito por el cual Dios nos creó para caminar con Él. Hoy en día hay un tiempo de egoísmo, aún en el liderazgo de la iglesia. Este tiempo de altibajos de la presencia y gloria de Dios puede ser comparado al periodo comprendido entre los liderazgos de Moisés y el rey David. En los días de Moisés, los hijos de Israel vagaron en el desierto por varios años bajo la manifiesta gloria de Dios. Los irreverentes fueron juzgados y encontraron la muerte en el desierto. Pero la joven generación temió al Señor y lo siguió con sus corazones. Ellos fueron a poseer la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. No obstante, dice Jueces 2:10, toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. La desobediencia de esta nueva generación los llevó a la esclavitud y la fatiga. Periódicamente Dios levantaba a un hombre o mujer como juez para liderarlos, y a través de esos líderes surgía un avivamiento y venía la restauración de su pueblo. Pero aún bajo esos fuertes líderes, la situación general de ellos continuaba decayendo. Israel respondió a sus jueces, no a Dios, por lo que se nos dice en Jueces 2:19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. O sea, con cada generación que pasaba, el corazón del pueblo escogido de Dios creció cada vez más en frialdad, hasta que llegaron a estar todo el tiempo en un nivel bajo. Tal fue la condición cuando Elí fue sacerdote y juez. Y después de gobernar a Israel por 40 años, su corazón fue apagado con las señales y quedaron totalmente perdidos. Bajo Elí estaban sus dos hijos, quienes actuaban como sacerdotes y líderes, Ofni y Fines, y la corrupción de ellos excedió la del padre. Esta familia de líderes fue tan ofensiva a Dios que él declaró en 1 Samuel 3:14, la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ese liderazgo ofensivo fue la razón por la cual la nación permaneció con un nivel tan bajo todo el tiempo. En tiempos pasados, cuando la nación se extraviaba, los líderes guiarían para regresar a Dios. Pero estos líderes empujaron al pueblo lejos de Dios con sus persistentes abusos de posición y la perversión del poder. Los hijos de Elí se comprometieron en relaciones sexuales con las mujeres que se reunían en la puerta del tabernáculo. Y no solo fueron sexualmente inmorales, sino que también utilizaron su posición de liderazgo para obligar a las mujeres que habían venido a buscar al Señor, como dice 1 Samuel 2:22. O sea, abusaron del poder, de la posición que Dios les había dado para servir a su pueblo. Y en su lugar lo usaban para satisfacer sus propios deseos. Sus acciones molestaron grandemente al Señor. Elí sabía de la inmoralidad y avaricia de sus hijos
y aún así no los refrenó de continuar pecando, ni los sacó de la posición de liderazgo. Su segunda violación fue en el área de las ofrendas. Nuevamente ellos usaron la autoridad dada por Dios para satisfacer su propia avaricia, engordándose a sí mismos con las ofrendas mediante manipulación y amenazas. Ahora, aquí viene la parte importante. Un juicio demorado. Escucha esto. Compara el pecado de los hijos de Elí con el de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú, los dos hombres que murieron cuando trajeron fuego profano ante el Señor. Y es difícil evitar el preguntarse por qué los hijos de Elí no fueron juzgados con la muerte inmediatamente. Si su pecado fue más grave, fue descarado, una falta total de respeto a Dios, a su pueblo y a sus ofrendas. ¿Por qué entonces ellos no fueron juzgados de igual forma con la muerte en el mismo tabernáculo? Y la respuesta se encuentra en los versículos siguientes, en 1 Samuel 3, del 1 al 3. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué quiere decir esto? Escucha bien, muy atentos. La palabra de Dios escaseaba. Dios no estaba hablando como lo hacía en los tiempos de Moisés. Número 2, no había visión con frecuencia. O sea, la revelación, que es la visión, es encontrada en la presencia de Dios, como dice Mateo 16, 17. Había un conocimiento limitado de sus caminos debido a la pérdida de su presencia. Número 3, los ojos del liderazgo estaban tan oscurecidos que no podían ver. En Deuteronomio 34:7 encontramos que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Moisés nunca perdió su visión. Por eso caminó en medio de la gloria de Dios. Su cuerpo fue preservado en gran medida. Y número 4, la lámpara de Dios estaba por apagarse, y esto era debido a la falta de aceite. La gloria había sido removida tan lejos que su presencia era solo un parpadeo de luz. En el caso de los hijos de Aarón, la gloria acababa de ser revelada y era fuerte. Salió fuego del Señor y los consumió, y ellos murieron delante del Señor. La presencia y la gloria de Dios eran muy poderosas, pero los hijos de Elí estaban ocultos en la oscuridad del liderazgo, que estaba casi ciego, y en las penumbras de la tenue luz de la lámpara. La lámpara de Dios estaba ya casi apagada. Solo había un pequeño vestigio de la presencia de Dios que permanecía. Su gloria ya se había ido. El juicio instantáneo solo viene, escucha bien esto, en la presencia de su gloria. Por lo tanto, su juicio no fue inmediato, sino retardado. Y grábate este punto tan importante. Mientras más gloria, más inmediato el juicio. Esta verdad debe ser establecida en nuestros corazones. Aunque lo hemos mencionado previamente, ahora es cada vez más evidente. Cuanto más grande sea la gloria revelada de Dios, más grande e inmediato será el juicio a la irreverencia. Cualquiera sea el tiempo en que el pecado entra en la gloria de Dios, hay una reacción inmediata. El pecado y cualquiera que lo practique será destruido. Cuanto más grande sea la intensidad de la luz, pues menor es la oportunidad para la oscuridad.
Imagínate a un gran auditorio sin ventanas ni luz, pues la oscuridad lo dominaría. Tú no serías capaz de ver ni tu propia mano delante de ti. Entonces tú enciendes un cerillo, o un encendedor, o una lámpara, o el teléfono, y habría luz, pero sería limitada. La gran mayoría de la oscuridad permanecería sin ser confrontada. Pero si prendes una sola lámpara, aunque sea de 60 watts, la luz aumentaría, pero todavía habría oscuridad y las sombras llenarían la mayoría del gran salón. Luego imagina que fuera posible instalar una fuente de luz en ese auditorio tan poderosa como el sol. ¿Qué sucedería? Que cada recoveco de oscuridad sería aniquilado y la luz penetraría en cada grieta y hendidura que anteriormente permanecía en sombras. Por lo tanto, eso ocurre cuando la presencia gloriosa de Dios es limitada o escasa. La oscuridad es total y nada la perturba, y el juicio es demorado. Pero a medida que la luz de la gloria de Dios crece, hay un aumento en la ejecución del juicio. Pablo explica esto al escribir en 1 de Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Qué está diciendo aquí? Volviendo a la historia de Ananías y Zafira, su irreverente pecado fue expuesto ante la intensa luz de la gloria de Dios y por lo tanto recibieron un juicio inmediato. Y esto explica por qué muchos hoy en día cuyos pecados exceden, son más grandes, mayores que el de aquel matrimonio, han escapado del juicio inmediato de Dios solamente para aguardar el castigo demorado. Pero eso no son diferentes a los hijos de Eli. Continúan pecando ciegamente, tranquilos, puesto que son ciegos al juicio que tendrán. Para ellos nada ha pasado, piensan con un respiro de alivio. Es que debo estar exento del juicio de Dios. Es que Él ve lo que hago, Él se agrada de mí. Y estas personas se conforman a sí mismos con un falso sentir de gracia, confundiendo la demora del juicio de Dios por una negación del mismo. Aquellos que vivimos en la última parte del siglo XX, hemos sido testigos de cómo el pecado ha entrado rampante y libremente en la iglesia. Y no solamente entre los miembros, sino también en el liderazgo, en el ministerio, entre los ministros, pastores. Yo puedo decir que en mis últimos 15 años no han pasado 3 semanas sin escuchar que un pastor, un anciano, un ministro u otro líder esté involucrado en pecado sexual, comúnmente con una mujer de la misma congregación. Por eso nuestro corazón debe dolerse por la manipulación y el engaño que rodea al dar y tomar ofrendas. No solamente ha habido mentiras acerca de las ofrendas, tal como en el caso de Ananías y Zafira, sino que muchas veces he escuchado de líderes, de pastores, de ministros de iglesias o administradores apropiándose o malversando los fondos de la iglesia. He escuchado de 2 asesores contables especializados en el control de ministerio de 2 lugares diferentes en Estados Unidos abrir sus corazones, contando sobre la avaricia y el engaño que han encontrado dentro de los ministerios. Uno de ellos dijo: si otro ministro viene aquí tratando de encontrar una forma de conseguir más dinero y evadir los impuestos legales, pues voy a tener que cerrar la iglesia. Hemos visto ofrendas motivadas por la avaricia y el deseo más que por el bien del pueblo. Pablo dijo en Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Completamente contrario a esto,
También hemos escuchado cómo los líderes se han hecho de la vista gorda antes, ante formas que buscaban levantar las ofrendas más grandes del pueblo de Dios, manipulando. Hemos visto usar cartas manipuladoras escritas por empresarios usando verdades torcidas para levantar finanzas. Hasta se jactan acerca de la forma en que han desarrollado toda una ciencia y pueden hasta predecir exactamente qué respuesta tendrán. El apóstol Pedro advirtió del liderazgo que se levantaría en los últimos días. Dice en 2 de Pedro 2:3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Escuchen muy bien esto. Si este comportamiento tomara lugar en una atmósfera como la descrita en el libro de los Hechos, como sucedió con Ananías y Zafira en Hechos 5 del 1 al 11, el juicio hubiera sobrevenido rápida e implacablemente. El juicio actual es demorado porque la lámpara de Dios está disminuida. El derramamiento tardío de la gloria de Dios aún no ha venido. Salomón se lamentaba. Él decía, he visto a gente mala llevada a la tumba, partieron del lugar santo y se dio al olvido en la ciudad que hubiesen obrado de aquel modo. En Eclesiastés 8:10, él dice que esa gente corrupta frecuentaba el templo, o sea, la iglesia, y que hasta se llegó a pensar bien sobre ellos. Fue visto que se burlaron de Dios con sus acciones, pero pasaron sin aparente juicio. La razón, el juicio fue demorado. Y Salomón continúa diciendo, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Eclesiastés 8, 11 y 12. ¿Por qué a ellos les irá bien? Porque el juicio demorado no es un juicio negado. Somos advertidos en los siguientes pasajes. Santiago 5:9 dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Y en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Hebreos 10:30 y 31, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estas exhortaciones fueron escritas a los creyentes, a la iglesia, no a los pecadores en las calles. Los hijos de Elí, ellos se sentían seguros en sus pecados. Tal vez sus títulos o posición en la iglesia los habían seducido. Tal vez ellos se juzgaron a sí mismos según el estándar que los rodeaba. Cualquier cosa que hubieran pensado los hijos de Elí, ellos decidieron creer que la demora, la tardanza del juicio significaba la aprobación de Dios, una ausencia del mismo. Y esta corrupción del liderazgo solo intensificó el decaimiento de la ya deteriorada condición espiritual de Israel. Ahora, escucha bien, Pablo hizo algunas serias predicciones acerca de la condición del hombre al describir los tiempos que estamos viviendo hoy. Él escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y lo más tenebroso de esta verdad es que Pablo no está describiendo la sociedad, sino la iglesia. Porque él continúa en 2 de Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, ellos asisten con frecuencia a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, hablan de cosas espirituales, se jactan en la salvadora gracia del Señor, pero rechazan el poder que puede transformar sus vidas. Y te pregunto, ¿cuál es el poder que puede hacerles piadosos? Pues la respuesta es simple: la gracia de Dios de la cual ellos se jactan. En los pasados 20 o 30 años, la gracia enseñada y creída en muchas de nuestras iglesias no fue la gracia verdadera, sino una perversión de ella. Y esto es resultado de sobreenfatizar la bondad de Dios, en disminuir el temor de Dios. Cuando la doctrina del amor de Dios no es balanceada con el entendimiento del temor del Señor, lo resultante es un error. Y de igual forma, cuando el temor de Dios no es balanceado con su amor, pues tenemos el mismo resultado. Es por eso que somos exhortados a considerar, como dice Romanos 11:22, tanto la bondad como la severidad de Dios. Se deben tener ambos, y sin alguno de ellos, pues vamos a terminar desbalanceados. En numerosas conversaciones y desde muchos púlpitos, yo he escuchado a cristianos, líderes, ministros, pastores, excusar la desobediencia por asumir que estaban cubiertos por la gracia de Dios o por su amor. Incluso tuercen la predicación: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. La gracia es inmerecida y claro que cubre, pero no de la manera que lo hemos enseñado. No es una excusa, sino un proceso por el cual se nos facilita vivir en santidad. Pero esa falta de balance infiltra nuestro razonamiento al punto de sentirnos completamente libres de desobedecer a Dios, inclusive cuando es conveniente y desventajoso para nosotros. Aún cuando hemos pecado, nos indultamos a nosotros mismos con un encogimiento de hombros y el pensamiento: es que la gracia de Dios me cubrirá por esto, puesto que Él me ama y Él entiende lo duro de esta vida. Él me quiere feliz, no importa el costo. Y por supuesto, no siempre verbalizamos este proceso de pensamiento, sin embargo existe. Y esto es evidenciado por el fruto de este razonamiento. Por eso Pablo nos advierte: aunque la gracia nos cubre, no es solamente una cubierta. La gracia nos habilita y permite que vivamos una vida de santidad y obediencia a la autoridad de Dios. El escritor de Hebreos nos exhorta en Hebreos 12:28: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La gracia no es una cobertura para esconder todo lo que hay debajo, sino la fuerza que nos permite servir a Dios aceptablemente, con reverencia y temor divino. Es la esencia del poder detrás de una vida de obediencia. Esa es la credencial de nuestra salvación. Y te dejo con esto, escucha bien. Algunos pueden argumentar: pero la Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y claro que sí, es verdad. Es imposible vivir en nuestras propias fuerzas una vida digna de nuestra herencia en el reino de Dios.
puesto que todos hemos pecado y hemos caído del estándar de justicia de Dios. Ninguno de nosotros puede pararse frente a Dios y reclamar su derecho a vivir en su reino ganado por las buenas obras, por sus acciones caritativas o por vivir vidas buenas. Cada uno de nosotros hemos transgredido y merecemos ser quemados en el lago de fuego eternamente. Pero la respuesta de Dios para nuestra deficiencia es el regalo de la salvación a través de su gracia. Un regalo que no puede ser ganado, como dice Romanos 4:4. Muchos en la iglesia comprenden esto. Hemos fallado en enfatizar que el poder de la gracia no solo nos redime, sino que también nos garantiza la posibilidad de vivir nuestras vidas de una manera diferente. La palabra de Dios dice en Santiago 2:17-18, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago no estaba contradiciendo a Pablo. Él estaba clarificando el mensaje de Pablo al declarar que la evidencia de que una persona ha recibido la gracia de Dios es una vida de obediencia al Señor. Esa gracia no solo imparte un deseo por tener obediencia reverente, sino también la habilidad para permanecer. Una persona que consistentemente desobedece la palabra de Dios es alguien en quien la fe ha fallado o en verdad nunca existió, porque Santiago dice en Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Pero a qué se refiere con esto, Santiago? Mañana lo entenderás más. Por hoy, quédate con esto y medita. ¿Por qué Dios fue tan severo con Nadab y Abiú, con Ananías y Zafira? Y hoy no sucede lo mismo. ¿Lo entendiste? Por eso el título, Juicio demorado sin temor. ¿A qué se refiere? Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la honra y la gloria. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por revelarnos tu amor y tu misericordia, que es nueva cada mañana. Que por tu amor no hemos sido consumidos, por tu misericordia. Porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento, Señor. Hoy te damos todo el honor a ti, Señor. Porque como dice tu palabra en Hechos 17:30, ahora mandas a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque tú nos perdonas los pecados de ignorancia. Pero ya cuando somos conscientes a través de tu palabra, ya no hay excusa, sino una horrenda expectación de juicio. Señor, alúmbranos los ojos de nuestro entendimiento para tener temor de ti, Señor, y que nunca olvidemos que la comunión íntima tuya, Señor, es con los que te temen, y solamente a ellos es a quienes das a conocer tu pacto. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.